tratan de pretender en sus vidas mediocres, cristianamente hablando. Y la verdad es que nuestra meta no nomás es no ser tan mal, nuestra meta es ser bien y estar en fuego con el Señor. Muchas veces estamos satisfechos nomás porque no estamos tan mal, pero esperemos que esa no sea la descripción que estamos buscando para nuestras vidas, de no ser tan mal. No somos tan mal conforme a quién, ¿verdad? Porque si de por sí ya la Biblia nos dice que no hay nadie que haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Imagínense que nuestra meta nomás es no ser mal, tan mal. Ya estamos mal en sí. Nuestra meta debe de ser excelentes para la gloria de Dios. Cuando llegaron al monte de Horeb, y esto es cuando Moisés sube por 40 días en contexto, él se va 40 días, Moisés subió para recibir los 10 mandamientos. El pueblo había prometido de mantenerse, de santificarse, mientras que esperaban en el regreso de Moisés. ¿Y qué hizo el pueblo? Se desesperó, no cumplidos los 40 días, y comenzaron a hacer fiesta. Lo terrible de esto, hermanos, es de que si uno aprende este principio, es bien importante, porque si ustedes notan que cuando nosotros progresamos en la vida cristiana, se nos hace muy fácil regresar a lo que éramos. Es bien raro que alguien retroceda y regrese a estar en fuego para Dios. No, regularmente regresan a hacer lo que antes hacían. Muchas veces personas en desesperación regresan a tomar cuando ya habían dejado de tomar. Otros van a fiestas, otros van con sus amigos mundanos, etc. Y la nación de Israel solamente regresó a hacer lo que ya habían aprendido a hacer por 400 años por medio de la nación de Egipto. Se va Moisés y así de rápido comenzaron a retroceder en su vida espiritual y aún retroceder en cuanto a las decisiones que habían hecho con Dios. Cuando Dios les dio los 10 mandamientos, ellos dijeron: así vamos a hacer como Dios nos ha mandado, pero aquí se encontraban haciendo lo contrario. Ahora entonces, esto guió a Moisés a tener que hacer una encrucijada. Ahora, cuando vemos en Elías, que Elías les dice: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros en 2 pensamientos y Jehová es Dios seguirle? Dice la Biblia que el pueblo no dijo nada. Aquí en el cuanto a Moisés, ¿quién está por Jehová? Véngase para acá. Todos los de Leví fueron con él, y noten que en ese momento pienso que todos hubieran deseado haber sido parte de los Leví, porque cuando él vio a todos los de Leví, pues agarran sus espadas y comienzan a matar. ¿Cuántos hubieran dicho: uy, hubiera decidido diferente? ¿Verdad? Tomamos la decisión incorrecta. Entonces quiero que veamos estos siguientes principios. Yo sé que vamos a aprender algo que ya hemos aprendido, pero sin embargo es un buen recordatorio para decidir a qué lado estamos nosotros. Quiero que veamos por favor primero, y tenemos que hablar de él. Noten la decisión errónea de Aarón. Tenemos que comenzar con Aarón. Muy bien, el famoso Aarón. Veamos el versículo 1, por favor. Aquí de Éxodo 32. ¿Sí estamos ahí? Dice la Biblia: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Ahora quiero que vean aquí que, como muchas cosas en la vida de los cristianos, alguien tiene que estar ahí para promover la maldad, y Aarón lamentablemente es uno de estos. Uno esperaría que Aarón fuera un hombre de Dios, que se parara firme, que corrigiera en este momento la maldad. Pero así como vemos el patrón aún en iglesias, que muchas veces los más chismosos son los que deben de ser los más espirituales. Muchas veces los que más deben de promover unidad, los que más deben de dar el mejor ejemplo, muchas veces son los que se encuentran dando un pésimo ejemplo, dando un pésimo testimonio en cuanto a las cosas de Dios. Y aquí uno pensaría que Aarón debería haber dicho: no, espérame, estamos en espera de Moisés, no vamos a hacer nada, hay que pararnos firmes, hay que esperar hasta que Moisés regrese. Vemos que él tomó una decisión muy errónea, muy mala. Y hermanos, y eso debe de ser una advertencia, que no importa cuál sea su título, todos, si no cuidamos nuestro corazón, podemos tomar muy malas decisiones.
Por eso tenemos que estar cerca del Señor para que nos ayude a tomar buenas decisiones, porque Aarón, uno pensaría, Aarón no hubiera hecho esta mala decisión. Pero quiero que vean primero, vemos que es una decisión en base a los deseos de la gente. Y esto quizás es una clave muy importante aquí, porque dice la Biblia que viendo el pueblo, que Moisés tardaba en descender, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate y haznos dioses. La gente le dijo, haznos dioses. Todo el pueblo se escuchaba como que si estuviera en contra de Moisés y al favor de hacer dioses. Y qué tremendo, y nomás les digo, hermanos, la verdad es que hoy prediqué en la mañana acerca de la mayoría errónea, pues siempre va a ser igual. Siempre hay una influencia, un jalón, algo que toda mi vida, desde que iniciamos la iglesia, siempre ha existido. Recuerdo la primera vez que comenzamos la escuela dominical de jóvenes. ¿Sabes qué? Habían 3 jóvenes, vamos a comenzar la escuela dominical de jóvenes después del servicio. Pareciera que dije a la iglesia, vamos a hacer pantogramas satánicos y sacrificar gatos, porque todo el mundo murmuró, no, que es cuando vamos a comer y todo eso. Y les dije, pues aunque haya un joven, la vamos a tener después y punto. ¿Por qué? Porque todo mundo resiste cambio. Es difícil cambiar. Va a ser difícil para muchos aún, quizás acostumbrarse a ciertas cosas que vamos a hacer el próximo año, pero así se van a hacer. La gente muchas veces cruza las 3 fases. Primero rechaza el cambio, luego tolera el cambio y luego acepta el cambio. Como quisiera brincarnos al tercero rápido, pero por lo regular gente primero respinga, aguanta y por fin acepta. Todo cambio. Al final de cuentas, todos nosotros nos sentimos cómodos con lo que ya conocemos, y cuando comenzamos a hacer algo nuevo, como que ¿para qué salimos de nuestro confort, nuestra zona de confort? Pero todo el pueblo aquí vemos que se escuchaba como el pueblo quería nuevos dioses. Y siempre recuerden, hermanos, que no importa qué tanta es la presión que nosotros enfrentamos, tenemos que ser real a nuestras convicciones. Tenemos que pararnos firmes en lo que nosotros creemos, y no importa cuántos se levanten en contra, alguien tiene que marcar una diferencia. Aquí el que debería dar mejor ejemplo, Aarón, fue la piedra de tropiezo para todo el pueblo entero. Entonces siempre es nuestro deber obedecer a Dios. Hermanos, Hechos 5:29, la Biblia nos dice, respondiendo Pedro y a los apóstoles dijeron, es necesario obedecer ¿a quién? A Dios antes que a los hombres. Y eso es una verdad universal. Vean aquí en la pantalla, van a haber tiempos cuando la multitud estará mal. Y aún muchas veces dentro de la iglesia la multitud puede estar mal. Aún muchas veces, obviamente, en el mundo la multitud va a estar mal. Así que nosotros no estamos en una competencia de ser popular. Tenemos que pararnos en las cosas de Dios y punto. Entonces, vemos que esta decisión mala fue por la presión de la mayoría. Veamos segundo, por favor. Vemos que es una decisión que puso a un lado los principios de Dios. Y vemos aquí el versículo 2 del capítulo 32. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traémoslo. ¿Saben lo curioso aquí, hermanos? Es de que noten que Aarón no tuvo ninguna dificultad, ninguna fricción, así se mezcló como si nada. Tráigame todos los oros. ¿Y saben lo curioso? Que Aarón pudiera haber dicho todos los hombres, pero ¿sabes a quién invocó a participar? A toda la familia. Tráeme el oro de las mujeres, de los niños, de los esposos, de todo mundo. Quiero que estén involucrados en esto, sin contemplar todavía en lo que se estaban metiendo. Pero podemos ver que esta decisión, hermanos, se levantó en contra de los principios, y Aarón no quería dejar de ser popular, no quería el rechazo de la gente. Y vemos que primero, ven en sus notas, ellos hicieron una imagen. La Biblia nos dice en el versículo 5 que se hizo una imagen. Dice, viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro
Y pregonó Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová, versículo 6. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Dios había mandado en Éxodo 20 que no se podía hacer ninguna escultura, ninguna imagen. Y aquí encontramos a la nación de Israel haciendo totalmente lo contrario. Entonces ellos hicieron una imagen y luego segundo vemos que ellos adoraron la imagen. Ellos comenzaron a adorar esta imagen y vean por favor ahí en sus notas, aquí en la pantalla también, un ídolo es cualquier cosa que te aleja de Dios. Muchas veces el pleito más grande que tenemos con los novios es que idolatrizan la relación. Amén. Y cuando está gente enamorada es como que ponen a Dios a un lado y ponen a su novio primero, número uno. Cada persona tiene que cuidar esto. Cada joven tiene que aprender a poner a Dios primero. Mi esposa no puede ser primero. Dios tiene que ser primero. Y mi esposa nunca fue primero, aun cuando éramos novios, Dios siempre fue primero. Recuerdo cuando decidíamos hacer algo, ¿sabes qué? Pues esto es lo que vamos a hacer. Y punto. Muy bien, eso es lo que el Señor quiere que hagamos. Recuerdo, el hermano Garlic fue quien me dijo de joven, me dice, Luis, nunca pienses que si no puedes pastorear a tu novia, jamás vas a pastorear a tu esposa. Ok. Vamos a ver si puedo con la tarea. Y comencé entonces a tratar de dirigir de la forma más adecuada que yo podía, pero les voy a decir, no podemos poner un ídolo. Nuestra emoción de venir a la iglesia tiene que ser Cristo, no una persona, no un amigo, no una amiga, no un trabajo, no conveniencia. Una de las razones que lucho en contra que hermanos hagan negocios en la iglesia es para que no se perviertan los motivos. Hace mucho en la iglesia bautista de Lancaster, hace muchos años, había una hermana que ya ni entraba a los servicios por vender tamales. Entonces llegó al punto que comenzó que con 5 tamales y luego de repente fueron 12 tamales y luego 3 y luego 300 tamales. Entonces se la pasaba todo el domingo en la mañana haciendo tamales, no llegaba ni a los servicios, pero sí llegaba a vender sus tamales. Entonces es cuando se comenzaron a hacer nuevas reglas y fuimos y recuerdo a mí me tocó ser parte de eso cuando la confrontaron a la hermana, se enojó y la sacaron de la iglesia. Ya después de un tiempo ya pidió perdón y regresó otra vez a la iglesia porque se hizo un escándalo por tamales. Muy bien. Ahora, la verdad es que yo también estoy al mismo lado. Yo no quiero que la iglesia sea un lugar donde gente pervierta la razón de por qué está viniendo a la iglesia. Ya de repente ya no es para adorar a Dios, es para hacer dinero. Y peor tantito que si yo voy a hacer negocios, hermanos, escúchenme, no lo hiciera con ninguno de ustedes, porque muchos de ustedes están bien torcidos y son deshonestos. Y yo no quiero pleitos con cristianos. Prefiero armarme un pleito con un incrédulo, donde si él me roba yo puedo tratar con él, que uno de la iglesia que me robe. ¿Y ahora qué voy a hacer? Nada. Amén. Y si quieren paz en la iglesia, no hagan negocios entre ustedes. Les vuelvo a decir, si quieren paz en la iglesia. Es que muchas veces se meten en problemas porque me mandan por un tubo cuando les estoy dando consejo. Quieren paz en la iglesia, no hagan negocios entre ustedes. Amén. Se los digo porque se los voy a repetir 20 veces y cuando se metan en problemas nomás te voy a ver y sí voy a estar, no te lo voy a decir, pues sí voy a pensar, qué tonto es hermano, ya tanto que dije esto, es lo que voy a estar pensando. Porque hay malentendidos, hay mal manejos y les voy a decir, hermanos, tenemos que tener cuidado porque una cosa es hacer una imagen y otra cosa es ir y adorarla. Y muchas veces personas hacen sus imágenes y luego al rato se encuentran adorando esta imagen. Tengan mucho cuidado, hermanos. Ellos vinieron y la Biblia nos dice que se fueron de una forma desenfrenada. Está hablando de la inmoralidad que se estaba practicando dentro de esa adoración. Aarón, hermanos, en lugar de referirse a las cosas del Señor, vemos que comienza a participar y aún motiva todo lo que estaba pasando aquí.
Y yo les quiero decir que es una lucha, es un pleito. Siempre en la iglesia mantener las cosas en cierta orden, porque todos tenemos necesidades, todos. Necesidades personales. Yo sé de gente que no ha tenido para la electricidad, que no ha tenido para, no sé, para otras cosas, y siempre estamos en un dilema donde ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Verdad? Y cómo vamos a ayudar y cómo vamos a tratar de ser una bendición, porque eso es bueno. Lo que no es bueno es tomar ventaja de gente. Amén. Y eso es donde yo tengo que entrar y tratar de cuidar la iglesia, porque hay un lado sí de compasión y hay hermanos ya abusivos que toman ventaja. Luego se comienzan a hacer amistades en base de la ayuda de la otra persona. Bien dice la Biblia que son muchos los amigos del que tiene dinero. Amén. Cuando uno está molado, ni las moscas se le acercan a uno. Pero yo no me les estoy diciendo, todo es este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque así es el ser humano, hermanos. Comienza con una cosa y termina con otra. Entonces, de repente se hace la imagen, se comienza a adorar esta imagen, se comienzan a alterar los motivos. Vemos que luego le comenzaron a sacrificar a la imagen. Y al día siguiente dice, madrugaron, versículo 6, y ofrecieron holocaustos. Imagínense, esta misma gente que a lo mejor cuando Dios les dijo, y denme el diezmo, a lo mejor se quejaron, pero para esta imagen sí sacrificaron. Sí notan que en el mundo se gasta un dineral en fiestas, en tecate, en todo lo demás, pero para las cosas de Dios, hermanos, estamos hablando que están exprimiendo 5 pesos a ver si sale uno. Y para las cosas del mundo a uno se le hace tan fácil sacrificar y rendir culto a cosas que son ídolos. Menos de 40 días y el pueblo ya estaba corrompido. Se habían hecho para atrás en su santificación. Salmo 106, versículo 19, quiero que vean. Hicieron becerro en Horeb. Se postraron ante una imagen de fundición, así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Olvidaron al Dios de su salvación que había hecho grandezas en Egipto, maravillas en la tierra de Cam, cosas formidables sobre el mar rojo. Hermanos, tanto que eso describe nuestra naturaleza. Déjales digo, toma muchas veces una mala mirada y a gente se le olvida lo bueno que ha sido Dios. Toma una crítica y gente se le olvida todo lo que Dios ha hecho. Toma más que un malentendido y de repente ya la iglesia ya no es lo que debe de ser. Y déjales digo, para ellos tomó menos de 40 días cuando se les había olvidado todo lo que Dios había hecho en Egipto. Tenga mucho cuidado de cuidar bien su corazón, de que el diablo no tome control aquí, hermanos, y se encuentre usted tomando una decisión errónea en base a la presión de todo mundo, en base a lo que es popular. Pero quiero que veamos segundo también, vemos la declaración fuerte de Dios. Y aquí la pregunta grande que tenemos que hacernos es ¿cómo se siente Dios en esto? ¿Verdad? ¿Qué es lo que Dios tiene aquí para todos nosotros? Versículo 7. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. ¿Cómo me fascina la forma que Dios le está hablando a Moisés? Tu pueblo, no dijo mi pueblo. Cuando Dios los estaba sacando de Egipto, quiero que saques a mi pueblo. Ya que los sacó de Egipto y ya que se metieron en problemas, ahora sí, Moisés, tu pueblo, el que tú sacaste, se ha corrompido. Versículo 8, pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Noten entonces aquí, hermanos, la ira, la declaración fuerte de Dios. Primero vemos por su corrupción espiritual. Vemos que por la corrupción de Israel se encuentra Dios totalmente airado. Y les voy a decir, hermanos,
No crean que el carácter de Dios ha cambiado. Él se molesta cuando nosotros estamos en pecado. Él no está arriba pensando, ay, mira qué bonito. Él se enoja con nosotros. Y recuerden, por eso es necesario que tengamos un mediador. Por eso es necesario que nosotros tengamos un mediador y su nombre es Jesucristo. Porque el Padre no cambia, hermanos. Cuando usted y yo estamos en pecado, Él se enfurece. Él tiene que hacer justicia del pecado. Pero llega nuestro mediador y dice, no, ya lo pagué yo. Pero por eso continuamente el Señor Jesús está abogando por nosotros. Porque Dios Padre todavía se enfurece. Y la Biblia nos dice en Oseas 9:9, llegaron hasta lo más bajo en su corrupción, como en los días de Gabaa. Ahora se esconderá de su iniquidad, castigará su pecado. Noten lo que dice 2 Corintios 6:15. ¿Y qué concordancia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré tu Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Hermanos, el pueblo se corrompe, Dios se enoja. Hermanos, sí, hay muchas cosas que nos pueden corromper en nuestro tiempo. Tengan cuidado, hermanos, tengan mucha sabiduría. ¿Qué hacen en sus momentos de libertad? Tienen que ser sabios, cómo se dirigen, cómo tratan a sus hijos, qué libertades tienen, porque cosas corrompen, hermanos. Un hombre, si no tiene cuidado, está continuamente corrompiéndose por malos pensamientos, por tener desenfrenada la mente. Mujeres se pueden corromper por chismes, por andar asesinando a otras hermanas por las cosas que dicen. Nos corrompemos muy rápido y uno tiene que tener cuidado, porque Dios no solo se fija en los pecados que cometemos, que pensamos que están serios. Él está en tus pláticas también. Él está en lo que estás viendo. Él está viendo cómo influyes a otras personas. Y así como Aarón influyó mal, uno puede influir mal. Y esto provoca a ira a Dios, y uno tiene que tener cuidado con eso. Vemos segundo que el Señor dio una declaración fuerte porque desfraudaron la gloria de Dios. Defraudaron la gloria de Dios. Versículo 8, quiero que vean esto. Pronto se han apartado, ¿sí estamos ahí? Del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro, ¿qué dice? Y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios. Y aquí va, noten la ofensa aquí. Y han dicho, Israel, ¿qué? Esos dioses son tus dioses, ¿qué? Imagínense qué ofensa, hermanos. Salió la nación de Israel por el poder de Dios. Ahora, para salir y que ellos digan, ese es el Dios que te sacó de Egipto. ¿Dónde estaba la gente para decir, no es cierto, este Dios no nos sacó de Egipto? Fue Jehová quien nos sacó de Egipto, con mano fuerte nos sacó de Egipto. Este becerro ni existía, ni lo habíamos hecho, Dios fue. Hermanos, tenga mucho cuidado que en su corrupción no le robe a Dios la gloria. Saben que aún en las fuerzas de nuestro trabajo, Dios nos da las fuerzas para trabajar. Y nosotros tenemos lo que tenemos por la misericordia de Dios. El cristiano siempre reconoce a Dios como el sustentador de todo, no de unas cosas, de todo. Él es la fuente de bendición. Y les quiero decir que hay un peligro muy grande aún cuando el ser humano dice, por mis fuerzas yo he hecho eso. Dios no tiene nada que ver, yo lo hago. Ten mucho cuidado. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Es muy importante tener en mente que ellos defraudaron la gloria de Dios. Bach, el músico, dijo lo siguiente: la música no debe tener otro fin
sino la gloria de Dios, debe decir ahí. Y ser refrescante para el alma. Cuando esto no es recordado, no tendrás música, sino solo un sonido demoníaco. Cuando la música, ¿verdad?, no está dedicada al Señor. Vemos tercero, la declaración fuerte de Dios vino también por el orgullo de ellos. Versículo 9. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de duro cerviz, orgullosos, hermanos. Wow. Y ¿cómo verá Dios nuestro orgullo? Somos nosotros seres humanos orgullosos. Pero lo terrible de ellos, hermanos, y les digo, todos somos orgullosos, todos batallamos con esto. Pero esperemos que doblemos nuestro orgullo cuando sí estamos mal. Sí sabe que de vez en cuando estamos mal. Aunque no lo creas, muy bien. Pero cuando sí sabes que estás mal, no seas de duro servicio. Duro servicio es cuando uno se endurece, cuando está tratando de Dios de mover y uno se endurece para no me muevo y endurece su servicio. Habla simbólicamente aquí de la resistencia que se da cuando Dios se está tratando de mover. Yo conozco mucho cristiano que no es lépero, no son vagabundos, no andan en pecado, pero sí son bien orgullosos. En el aspecto de que Dios se está tratando de mover, pero está tratando de mover una piedra. Duros. Y esa misma gente puede ser buen hermano, buena hermana a nuestro punto de vista, de que si nosotros viéramos a esa persona no es como que está en un pecado, a lo contrario, puede ser un hermano sólido, tan sólido que ni Dios lo mueve. Amén. Entonces Dios está tratando ahí de motivar y tenemos que ser sensibles, tenemos que muchas veces para seguir sintiendo la refrescura del Espíritu Santo, pedir perdón, humillarnos ante Dios para mantener nuestro espíritu fresco. Todos sabemos aquí, los peores momentos de mi vida ha sido cuando yo he estado mal y no llego al punto de arrepentimiento. ¿Quieres saber lo que es dureza? No te arrepientas, tarde o temprano te encuentras duro. Y ni a palazos se mueve uno, está duro. ¿Y sabes por qué se endurece uno? Porque cuando uno está tratando de pedir algo, Dios te corrige en esa área y te endureces más. Y te endureces más. Y te endureces más. Ya de repente tu espíritu cambia. Ya de repente todo lo que predico es contra ti. Bueno, así lo sientes. Amén. Porque uno lo está, de seguro lo está diciendo, pues sí, todo lo que predico lo va a sentir uno así. Está como cuando alguien tiene un ojo malo hacia alguien más. Si yo estuviera, verdad, no sé, tengo algo contra Joana, ya lo estoy señalando. Cada mirada que él me dé que está medio rara, ¿sabes lo que yo voy a pensar? Es contra mí. Yo sé que es contra mí. Yo entro a un cuarto y él está hablando con un grupo y por casualidad en ese momento voltean hacia atrás y yo voy entrando. Están hablando de mí. Yo sé que están hablando de mí. Y las cosas así suceden. Noten que nada cambia. ¿Sabes lo que cambia? Uno. Y cuando uno está duro, todo se ve por unos lentes así de dureza. Y es muy miserable estar duro. Hermanos, les digo, es muy miserable estar duro. No puedes disfrutar la iglesia, no puedes disfrutar tu matrimonio, no puedes ser buen padre o buen madre, no puedes ser buen hermano ni hermana. Porque esa dureza te afecta en todos los ámbitos. Te afecta en cómo piensa uno. La Biblia dice en Romanos 1:18, vean ahí conmigo, porque la ira de Dios se revela desde los cielos, desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente invisibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron ¿qué? Gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue ¿cómo?
profesando ser sabios, se hicieron y cambiaron la gloria de Dios. Y ellos niegan la gloria, ellos no aceptan, rechazan, no le dan gracias, y las cosas se van de mal en decadencia a peor. Y les quiero decir, hermano, Dios nos guarde este próximo año de que usted y yo no se encuentre, porque usted se puede encontrar por el mes de abril odiando a Dios, odiando la iglesia, odiándome a mí. Bueno, a lo mejor ya me odias. Pero si no cuidas tu corazón, noten cómo las cosas que Dios menciona, no era como que, ay, se fueron inmoralidad, y no dieron gracias. Algo tan sencillo, algo tan chico, que eso los llevó a peores cosas. Yo sé que nadie aquí se imagina, sabes que yo en junio quisiera verme fuera de la voluntad de Dios. Nadie se imagina esto. Pero si no cuidas tu corazón, te puedes encontrar muy fuera de la voluntad de Dios. Duros, apáticos, lejanos, sin ganas de venir, llenos de apatía, enfermos espiritualmente por no controlar bien su espíritu. Cuiden su orgullo, humíllense delante de Dios, pidan perdón. Amén. Miren, yo una de las buenas pruebas es eso. Yo siempre, cuando estoy hablando con hermanos, muchas veces hago esta pregunta: ¿cuántas veces le has pedido perdón a tu esposa? ¿Sabes lo que muchos hombres de orgullo dicen? Ella sabe. No hice esa pregunta. ¿Cuántas veces has pedido perdón? No, ella sabe que estoy mal y ella sabe que en mi corazón le pido disculpas. No. No funciona así. Las cosas no funcionan así. Pedir perdón y yo tratar de suavizar algo son dos cosas muy distintas. Yo he tratado con mi esposa cuando he cometido un error, nomás alegrarla. Eso, de hacerla alegre. Pero eso es muy distinto a pedir perdón. No hay ningún sustituto de decir perdóname. Pero cuando el orgullo te gana, uno trata de contentar. Porque el diablo quiere que nunca pidas perdón. Porque pedir perdón, ¿están listos aquí por algo revelatorio? De acuerdo a la Biblia, Dios da gracia a los humildes. Si el diablo puede hacer todo lo posible para evitar que seas humilde, te tiene donde quiere. Por eso el pedir perdón es algo bien importante. Yo les enseño a mis hijos, pide perdón. Si yo trato y disciplino a Luis porque le contestó mal, las siguientes instrucciones van a ser: ve y pídele perdón a tu mamá. Porque tienen que acostumbrarse a decir perdóname. Cuando padres no enseñan eso a sus hijos, crecen y se hacen adultos que no saben pedir perdón. No saben ni los principios básicos de reconciliación. No saben decir perdóname, estuve mal. Y les quiero decir eso, hermanos: si queremos el poder de Dios en nuestras vidas, tendremos que aprender a pedir perdón. Noten que no hay mucho que uno tiene que hacer para ser resistido por Dios, pero el no pedir perdón, esa es una. Nota que la Biblia no dice más que de un pecado que ya no se puede cometer, el pecado, ¿verdad?, la abominación del Espíritu Santo, la cual no se puede cometer. Iba a ser el único pecado que Dios no podía perdonar, y ese pecado no se puede cometer el día de hoy. Ese es el pecado cuando alguien dice que Jesús hizo algo en el poder del diablo. Entonces, cuando la gente dijo: no, hombre, él sacó ese demonio en el poder de Belzebú, él se volteó y dijo: de todos los pecados cometidos por el hombre, todos serán perdonados, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque habían dicho que por poder de un demonio, él había sacado otro demonio.
No hay nada más ofenso a Dios que atribuirle un poder demoníaco a Dios, porque Él es 3 veces santo. Entonces, yo les pudiera decir el día de hoy que todos los pecados pueden ser perdonados, excepto uno: el no pedir perdón. Él da gracia a los humildes, pero Él resiste a ¿quiénes? Los soberbios. Qué terrible, hermanos, que alguien pueda ser algo bien grosero, un ladrón tremendo. Y eso no quiere decir que nunca puede alcanzar gracia. Si se arrepiente, alcanzará gracia. Pero Dios resiste a la soberbia, a los soberbios. Entonces, quizás la mejor terapia de este año, hermanos, es que aprendamos a pedir perdón. Mantén cuentas cortas, no solo con Dios, pero mantén cuentas cortas con tus familiares. ¿Cuántos padres han pedido perdón a sus hijos? Yo sí. Nunca, hace años atrás que fui y levanté a Luisito, le di una santa paliza y no era su culpa. Era la culpa de Sofía. Qué feo eso se siente. Yo estaba en lágrimas pidiéndole perdón. Hice un mal. Hermanos, pero le pedí perdón. Yo no fui y le compré un regalo como para pedir. Yo le pedí perdón. Amén. Y luego él me pidió 500 pesos y ya estuvo todo eso. Entonces, muchos, hermanos, vean aquí, pueden estar sirviendo a Dios por el motivo de que estás tratando de hacer penitencias. Es muy lamentable porque no debes de servir a Dios porque te sientes mal. Debes de servir a Dios porque Él merece que le sirvamos. Pero hay personas que pueden decir, ay, no, Dios sabe mi terrible pecado aquí en privado. Ya sé cómo voy a arreglar el pecado voy a servir. No, eso no arregla nada. Lo que arregla es pidiendo perdón. Y luego el servir es el producto de tener una vida con Cristo, simplemente una vida cristiana. Pero no hay ningún sustituto por pedir perdón. Y yo sé que estoy haciendo un énfasis aquí, es que no sé cuántas veces he escuchado hermanos decir que no saben pedir perdón. Y yo siempre digo lo mismo, es antihumano pedir perdón. Porque todos somos orgullosos. Todos. ¿No creen que cuando voy y le voy a pedir perdón a mi esposa es algo de lo más fácil? Es como que uno tiene que tragar su orgullo un poco, ¿verdad? Acomodarse. Ok, aquí va. Escúchalo bien porque lo voy a decir una sola vez. Pero uno tiene que pedir perdón. Y gracias a Dios que cuando yo y mi esposa tenemos diferencias, no estamos argumentando de lo de hace 2 meses. Es una regla que nunca podemos sacar al tema lo que ya se arregló. Y esa es una buena regla que hemos vivido por muchos años. Y hay veces que la carne quiere sacar y eso ya quedó ya. Ya no se vale. Y así que nuestras cuentas son cortas, bien cortas. ¿De qué se están peleando? Ya ni saben. ¿Dónde inició? Por no aprender a pedir perdón, se desarrollan resentimientos. ¿Amén? ¿Sí están conmigo? Entonces, ¿por qué estaba tan airado Dios? Pues hicieron una imagen, luego se encuentran adorando la imagen, y luego no solo eso, en lugar de recibir corrección, dice la Biblia, y eran de duro cerviz. Qué bueno fuera que en este próximo año fuéramos más blanditos nosotros y que el Espíritu Santo nos guiara. Pero yo les prometo, nunca te va a guiar más allá de lo que no estás dispuesto a arreglar. Nunca. Nunca. Por eso en Primera de Pedro la Biblia nos dice que si el hombre está mal con su esposa, sus oraciones van a ser estorbadas. ¿Sabes cuando soy bien sensible con mi esposa? Viernes, sábado y domingo. Ya mañana la voy a maltratar. No son mentiras.
Pero Dios sabe, yo quiero que mis oraciones sean contestadas. Yo no tengo tiempo para andar en pleitos y andar orando. Entonces, pero bueno, vamos a terminar con esto. Número 3. Vemos la posición firme de Moisés. La posición firme de Moisés. Versículo 15, la Biblia nos dice, y volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios, y las escritura de Dios grababa sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo Moisés, alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió, no es voz de alaridos de fuertes, ni de voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés, y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que había hecho, que había hecho, y lo quemó en el fuego, y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas, y lo dio a beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él el tan gran pecado? Y respondió Aarón, no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo, que es inclinado a mal. Porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo les respondí, ¿quién tiene oro? A traerlo, y me lo dieron, y lo eché en el fuego, y salió este becerro. Si nunca han leído el librito que tengo, El síndrome de Aarón, cómprenlo, porque hay muchos Aarones. Esto lo aprendí desde el principio con mis hijos. Cuando tumban algo, Benjamín se está riendo aquí, se cayó el trasto, se cayó, o sea, sacaron patitas y se cayó el plato, que se quebró esto, nomás se quebró. Es que es muy diferente decir, se cayó el vaso, a decir, yo tumbé el vaso. ¿Sí saben la diferencia, verdad? O sea, lo que Moisés, no, es que, pues yo no sé, o sea, yo no me dije al pueblo, trae oro, yo nomás lo tiré y ¡puf! Salió este becerro. No tomar responsabilidad aquí. Y les quiero decir, hermanos, la posición firme de Moisés, podemos ver primero que Moisés observó. Él estaba escuchando, él estaba viendo todo lo que estaba sucediendo, toda la fiesta, la pachanga estaba buena. Él vio la idolatría. Luego vemos que Moisés respondió, quebró las tabletas, muy bien, las piedras las tiró. Él causó que todos tomaran del agua con el polvo de oro. Y, hermanos, déjales digo, él estaba totalmente enfurecido. Pero quiero que veamos tercero la explicación de Aarón. Fue el deseo, hermanos, y esto está en sus notas, fue el deseo de complacer a gente que quitó la habilidad de poder guiar a gente. Y saben aquí lo que tenemos que decidir en este próximo año, si verdaderamente quieren ser líderes o no. Amén. Pero si tienes el deseo de complacer a todo mundo, mejor ve a un circo y hazte payaso. Porque para ser líder no vas a ser feliz a todo el mundo. Y aquí el deseo de complacer a todo el mundo le quitó la habilidad a Aarón de poder guiar, de poder ser líder. Aarón usó como excusa a la gente. Él trató de decir, bueno, Moisés, tú sabes que esta gente está inclinada mal. Y quiero que vean eso. Noten por favor el versículo 21 otra vez, nomás para que comprendamos el principio. Y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él? ¿Qué dice? Entonces, en otras palabras, Aarón, ¿qué te hicieron para que tú hicieras esto?
¿Qué es lo que ellos te hicieron? Porque el culpable, ¿quién era? No era el pueblo, era Aarón. Tú fuiste, Aarón, el que trajiste tan mal en este. Pero ¿qué te hicieron? Porque tú fuiste el que trajiste este mal. Pero sabes, como todo líder débil, y cuando uno se mete en problemas y no quiere asumir responsabilidad, está buscando excusas. Y le dice a Moisés, oye, pues es que tú sabes que el pueblo está inclinado a mal. Y otra vez la pregunta que se debe hacer, ¿y eso qué tiene que ver con que tú hiciste un becerro? No, pues es que el pueblo está mal. Sí, ok, eso lo entiendo, el pueblo está mal, pero ¿qué tiene que ver contigo? No, pues es que el pueblo está mal. Ok, está bien, pero ¿qué tiene que ver contigo, hermanos? Esta mañana les expliqué sobre la mayoría corrupta. Eso no tiene nada que ver con nosotros. Y Moisés le está diciendo, Aarón, ¿qué has hecho? Es un mal uso de tu liderazgo, es un mal uso de tu influencia, que la uses de esta forma. Oh, hermanos, luego les dice el versículo 22, y respondió Aarón, no se enoje, mi señor, ¿cómo no va a estar enojado? Tú conoces al pueblo que es inclinado a mal, porque me dijeron, haznos dioses. ¿Y sabes cuál es la siguiente pregunta? Te dijeron que hagas dioses, pero ¿qué tiene que ver contigo? Entonces, que si viene mucha gente y le dice, tómate esta cerveza, pues tú sabes, pues todo el pueblo vino y me pidió, entonces yo voy a tomar. No. Entonces, si viene todo el pueblo y le dice, Aarón, quiero que vayas y robes el Oxxo, pues bueno, pues dijeron, me preguntaron, yo también pues tengo que hacer. Les quiero decir, tarde o temprano, hermanos, ninguna de las excusas funcionan. Uno tiene que pararse firme, porque todo lo demás son excusas. Eleanor Roosevelt dijo lo siguiente, la filosofía de una persona no es expresada por palabras, sino que son expresadas en la forma que decidimos. Con el tiempo nosotros con el tiempo moldeamos nuestras vidas y a nosotros mismos. Entonces, ¿qué dice más de nuestra filosofía? ¿Cómo decidimos? Aquí Aarón, hermanos, un mal uso de liderazgo y de influencia. Y quiero terminar con esto. Noten la pregunta divisora de Moisés. Versículo 26. Y se puso Moisés en la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Esta pregunta, hermanos, es fuerte. Josué 24. Vemos también otro ejemplo. Pero yo y mi casa serviremos. Escogeos hoy a qué Dios van a servir. Si a los dioses de los amorreos que están al otro lado del río. Y ya les digo, pero Josué dijo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hermanos, ¿a qué lado están? ¿Están siempre tratando de ver qué es lo que la mayoría dice? ¿Están tratando de culpar siempre todo lo que hacen en otras personas? Oh, es que pues mi mamá está mal. ¿Y eso qué tiene que ver contigo, joven? No, es que mi familia. ¿Y eso qué tiene que ver contigo? Es que mis amigos en la escuela. Ok, ¿qué tiene que ver contigo? ¿A qué lado estás? ¿A qué lado? No hay otra forma de mezclar estas dos cosas. Aarón, ¿qué has hecho? Ahora, si yo fuera Moisés, yo me hubiera tronado también a Aarón ahí, nomás porque me cae mal. Amén. Sé que en el cielo nos vamos a llevar todos bien, pero ojalá que pueda hablar con Aarón. Es decir, oye Aarón, de todas las historias, este Aarón existe, y cómo quisiera nomás verlo, decir, ¿qué estás pensando? ¿Qué estabas pensando? Y luego todavía que la regaste, ¿y por qué no es suficiente hombre para decir, pues sabes que me pidieron oro, yo les pedí oro, y yo hice el becerro? Y no solo hice el becerro, sino que yo les dije al pueblo, aquí están tus dioses. Él fue el que les dijo. Y todavía, hermanos, la cereza del pie. ¿Quieren ver la cereza aquí? Quiero que vean, por favor, vean el versículo 2, versículo 4. Dice la Biblia, y él tomó de las manos de ellos y dio forma con burril. Noten, él dio la forma e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron a Israel, son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, ¿qué?
edificó un delante del becerro. Pregonó ¿quién? Y dijo, mañana será fiesta para... Es terrible lo que se hace muchas veces en el nombre de Dios. Aarón no nomás estaba, no, pues es que tiré el oro y salió este becerro. Hermanos, él hizo un altar. Se puso el becerro en el altar. Y todavía dice, mañana vamos a tener una fiesta a Jehová. Como los católicos, vamos a bautizar. Y van y hacen una parranda mundana demoníaca en el nombre de un bautismo cristiano, supuestamente. O sea, ¿cómo se sentirá Dios? ¿Cómo se habrá sentido Dios cuando ya está Aarón y va a ser una fiesta para Jehová? ¿Para Jehová va a ser una fiesta? Pues si van a estar adorando un becerro. Oh, pero para Jehová va a ser esta fiesta. Les quiero decir, hermanos, tengan mucho cuidado, porque cuando estás en el lado equivocado, vas a usar todas las excusas que necesitas para arruinar tu vida. Vas a dar excusas simples. Como, pues yo tiré el oro y salió un becerro. Eso es bien simple, bien tonta excusa ahí. Pero también, hermanos, va a ser totalmente incoherente todo esto. Porque ya cuando vemos a Aarón mismo es el que está pregonando fiesta. Pero cuando ya Moisés lo confronta, no, pues tú sabes, el pueblo es el malo. El pueblo, pero no él. ¿A qué lado estás, hermano? Hermana. No se trata de estar en ambos lados, tienes que decidir. En esta ocasión, los que decidieron no estar con Moisés, pues vemos que 3,000 personas murieron a espada. Después del servicio, quiero que me digan todos a qué lado están y vamos a matar a todos los... No, eso es mentira. Vamos a ver a qué lado estamos. Pero tenemos que decidir a qué lado estamos. 2019 nos espera. No podemos andar titubeando como Aarón. Si Jehová es Dios, hay que seguirle. Si Jehová es Dios, hay que ir con Moisés. No podemos quedarnos callados. No podemos andar nomás fluctuando. Tenemos que marcar una diferencia. Vamos a orar, hermanos. Señor, te pido por favor